Mucha polémica en torno al indulto humanitario a Alberto Fujimori, y uno de los primeros cuestionamientos que se hace es el periodo en el que se ha presentado, ¿no? Un procedimiento muy rápido, y justamente estamos con César Nakazaki, quien fue abogado de Alberto Fujimori, para conversar sobre este tema. Doctor, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Es un indulto express, como aseguran los que cuestionan esta gracia otorgada por el presidente Kuczynski? Es innegable que se dio celeridad al tema del indulto humanitario, pese a que conozco que la historia clínica se venía estudiando desde hace varios meses, para saber si había alguna posibilidad de verdad en esta expectativa de libertad que le generaron al presidente Fujimori. Consulté si la historia clínica, que era el primer paso, estaba siendo evaluada, y yo señalo que lo que se me indicó era que de varios meses atrás. Pero si bien el procedimiento es veloz, lo que nos debe llevar a evaluar si es correcto, es incorrecto, si se puede cuestionar o no, es si las enfermedades que motivan el indulto humanitario son reales o no. Si Alberto Fujimori sufre la enfermedad cardíaca que motiva principalmente la fibrosis auricular, que genera un alto riesgo de trombosis e infarto cerebral, que determina que ya no pueda ser continuando su permanencia en la cárcel. Si eso es verdad, el indulto humanitario está justificado. De acuerdo, pero hay muchas dudas al respecto y hay quienes dicen que ese indulto se puede revocar. ¿Eso qué significa? ¿Que se podría poner en cuestión este informe médico, llamar a una nueva junta médica, que lo vuelvan a revisar a Alberto Fujimori para ver si es real, por decirlo de alguna manera, las enfermedades que tiene? Solo si hubiera indicios de irregularidades en esa línea. Por ejemplo, hubiese alguna duda que en la historia clínica hubiese información suficiente para llegar a ese diagnóstico. Si se dudara de la especialidad de quienes integran la Junta Médica, o si se ocultasen documentos relevantes. Recuerdo que en algún caso que se cuestionó antes, me decía la prensa que había informes a favor e informes en contra, médicos, y que se ocultaron los de en contra y se pusieron a la favor. Se necesitaría algún tipo de fraude procesal, que en este caso yo dudo mucho que exista, porque la historia clínica es pública, es conocida desde hace muchos años, las enfermedades existen, los análisis, los exámenes. No veo en realidad, más allá del sentimiento que siempre genera Alberto Fujimori, que haya alguna duda respecto al tema médico. Y el hecho de que el doctor Postigo, que ha sido médico de Alberto Fujimori, haya estado en esta junta médica, ¿no es también un tema para cuestionar? A ver, la junta médica es un acto médico. Por tanto, la medicina dice quiénes integran una junta médica. Si ustedes van a la junta médica que se hacen todos los días en clínicas y hospitales, los médicos tratantes también intervienen, porque hay que exponer el caso. Hay que explicar el desarrollo del tratamiento, número uno. O sea, un médico tratante no está impedido de intervenir en una junta médica. Número dos, Juan Postigo fue médico tratante hace varios años, cuando el problema de salud de Alberto Fujimori era oncológico principalmente, pero hoy es cardiológico. Sus médicos tratantes, de acuerdo a la medicina, son el médico del penal, y cuando por necesidad de especialista se deriva, es el médico cardiólogo. O sea, los médicos tratantes de Alberto Fujimori no intervienen en la junta médica hoy. Y el doctor Postigo interviene no porque el paciente lo pide, sino porque la complejidad de la historia clínica, todas las historias de enfermedades, convocan a una serie de especialistas. ¿Quién los convoca? El Estado. Él es un médico público, un funcionario público, no es el médico particular, no es el doctor Aguinaga. Entonces, médicamente no hay ninguna crítica a esa intervención. Ahora, se piensa presentar un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué podría suceder en esta instancia? Yo creo que se dará una gran oportunidad. El derecho internacional creó dos productos: los delitos internacionales de guerra y lesa humanidad, para que puedan ser perseguidos por siempre, imprescriptibilidad. Y la otro producto fue la prohibición de torturas, penas inhumanas y crueles. Esas son las dos grandes exigencias del derecho internacional. Entonces, lo que siempre ha prohibido el derecho internacional es la amnistía, el indulto ordinario por razones políticas, pero exige que se cumpla el indulto humanitario. Si hay una enfermedad, el Alzheimer, que ya no solo quita libertad, sino quita vida, quita salud, la pena se vuelve inhumana y tiene que terminar. Entonces la Corte Interamericana dirá,
¿Es indulto ordinario o humanitario? Humanitario, correcto. ¿Existe la enfermedad médica? No la han inventado, la nula. Sí existe la enfermedad médica, entonces va simplemente a confirmar que se ha actuado de acuerdo al derecho internacional. Ahora, a Alberto Fujimori también se le ha otorgado el derecho de gracia. Eso significa que los procesos que tenía pendientes, por los que también se había solicitado la extensión de la extradición a Chile, ya no se van a poder ver. Si se le abre un nuevo proceso judicial en este momento, ¿él tampoco podría ser sometido? El indulto, es indulto humanitario y gracia presidencial por razones humanitarias. La gracia presidencial por razones humanitarias extingue todos los procesos que en la actualidad existan. ¿Por qué? Porque si hay una razón médica que impide que se ejecute la pena, que ya no permite continuar en la cárcel, esa misma razón médica determina que ya no pueda continuar el proceso. Tan es así que sin gracias presidenciales, la ley procesal penal peruana señala, si una persona tiene una enfermedad que le impide tener capacidad para ser juzgado, el proceso se suspende mientras que la persona no se cure. Pero algunos juristas han estado hablando de unos tiempos, ¿no? Que debería correr... Mi tocayo César Azabache. Así es, debería correr 24 meses o 12 meses desde el proceso, y que en el caso específico de Pativilca no habían muchos meses dentro del proceso, por lo tanto no podía tener una gracia al respecto. En el Perú hay un problema en la regulación de las gracias presidenciales. Es una potestad que está en la Constitución, y si algún requisito se le puede señalar, tendría que hacerlo lo que llamamos una ley de desarrollo constitucional, una ley de igual jerarquía que la Constitución, que explique en qué consiste la potestad del presidente. Pero en el Perú no tenemos una ley de desarrollo constitucional, lo que tenemos es un decreto supremo, una resolución ministerial, normas administrativas, que son de menor jerarquía que la Constitución. Entonces solo sirven como guías de instrucción, son instructorios, pero no vinculan. ¿Y qué va a pasar ahora con la reparación civil? ¿Quién la va a pagar? Eso se mantiene, porque se pierde, digamos, han terminado las consecuencias penales, pero no la consecuencia civil. Entonces, como cualquier deuda civil, puede seguir siendo exigible su cobro, puede embargarse bienes de la persona, y un tema que es muy importante porque hablan de las víctimas. Nosotros tenemos que entrar a lo que se llama una justicia restaurativa, una justicia real. Por ejemplo, murieron niños en Chuchis. ¿Qué necesitan los niños para que se repare? ¿Que un anciano de 85 años lo metan a la cárcel 25 años? ¿O que todos esos chicos se les garantice salud y educación completa en el colegio y universitaria? O sea, la justicia restaurativa tiene que entrar a un tema de mayor capacidad. Y eso se tiene que ir implementando en el Perú. Por eso yo creo que este es el punto de partida de dos políticas. Una política de indulto humanitario, porque hay centenares de ancianos y de enfermos en los penales que también tienen que alcanzar este tipo de gracia presidencial, y de una vez por todas ponerle un final a una persecución de años contra ancianas y militares y policías que defendieron al Perú contra los terroristas. Esos dos temas tienen que impulsarse a partir de este punto. Ahora, doctor, respecto a Alberto Fujimori, ¿hay algunas normas de conducta que deba cumplir? Porque recordemos el caso del señor Cruzillata, ¿no? Sale, fue indultado, de repente se le toma unas fotos en un balneario del sur y se revoca entonces su indulto. ¿Qué tendría o qué no tendría que hacer Alberto Fujimori? Es una buena pregunta. Como es una razón médica la que determina el indulto humanitario, ¿qué puede hacer un paciente? Lo que el médico permita a partir de la enfermedad que sufre. En el caso del señor Cruzillá, tengo entendido que la enfermedad determinaba que él esté pues postrado en una cama y no pueda estar a los pocos días comprando en Wong. Claro. Entonces, si por ejemplo la persona sale porque es paralítico y lo vemos corriendo, entonces es evidente que hay un problema. Son los médicos los que irán determinando el tipo de vida que puede realizar en este caso el paciente Alberto Fujimori, ¿no? Ahora, ¿hay la posibilidad que en el fuero interno pueda solicitarse la revocación de este indulto, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional? Teóricamente, como intentar una acción, sí, pero va a ser lo mismo que la Corte Interamericana. ¿Es un indulto humanitario? Sí, por tanto es constitucional. La razón por la cual se dio
la fibrilación auricular paroxística, que genera un alto riesgo de trombosis e infarto cerebral imposible de atención en un penal. ¿Existió? ¿No existió? No hay indulto. Si existió, se mantiene el indulto. Pero hay un candado que siempre mencionan los abogados, que es el término lesa humanidad, que está en la resolución de la sentencia. Para empezar, la pregunta inicial es, ¿se le ha sentenciado a Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad? ¿Y qué significa lesa humanidad en la resolución? Ningún ciudadano ha sido condenado por delito de lesa humanidad en el Perú, porque la lesa humanidad se incorporó a la legislación peruana en 1998. La lesa humanidad solo es utilizada en el Perú para efectos procesales, para que no haya prescripción y para poder reabrir las sentencias del fuero militar. En el caso de Alberto Fujimori, él fue condenado por delito de homicidio común, no delitos internacionales de lesa humanidad o delito de guerra. Que fue lo que solicitó la Fiscalía también. Ese es el tema. Nunca la Fiscalía nunca acusó por delito de lesa humanidad. Claro, a eso me refiero. Nunca se debatió en el juicio. Por eso es que cuando, después de la condena, la sala dice, para efectos del derecho internacional, considere ese delito de lesa humanidad, yo siempre sostuve que era un candado, o sea, no solo lo metieron preso, le pusieron un candado para que no acceda a ningún indulto. Pero cuando ese pronunciamiento se llevó al Tribunal Constitucional, era una de dos. O se anulaba el juicio porque nunca se acusó por lesa humanidad, o lo que hizo el TC para salvar la condena. Es una declaración meramente simbólica. ¿Qué significa que eso? no tiene efectos jurídicos. Ajá. Y una más, el indulto humanitario procede para todo delito. Delito de guerra, delito de lesa humanidad, delito común. Si una persona comete genocidio y estando en el penal en el año 20 le da Parkinson, acaba la Pero pena. ¿eso qué significa, doctor? Que se le abre la puerta a un personaje como Abimael Guzmán. De hecho, Alfredo Crespo, su abogado, ya está pidiendo también que se le suelte, ¿no? Que se le dé indulto humanitario. El indulto humanitario aplica y se ha aplicado para todo tipo de condenado. Hay condenados por terrorismos que han salido con diabetes mellitus, que han salido con insuficiencia renal. O sea, no han cumplido su pena, han sido indultados. La pena para cualquier delincuente por cualquier delito es pena privativa de la libertad. Solo quita la libertad. No existe la pena de pérdida de la salud y no existe la pena de muerte progresiva, te mato de a pocos. O sea, si la pena de muerte está prohibida, no está prohibida la instantánea, sino también está prohibida la progresiva. Cualquier persona, pero en el caso de Abimael Guzmán, lo que yo tengo entendido es que él sufre de psoriasis, una enfermedad de la piel. No está en las condiciones de una persona que sufre Alzheimer o una persona que sufre Parkinson. Además tiene la suficiente fortaleza como para amenazar a la procuradora. Y creo que es el peor momento, ¿no? Por la manera como viene comportándose en el juicio, ¿no? Ahora, usted ha mencionado que efectivamente Alberto Fujimori tiene que mantener un comportamiento ahora que ha sido indultado. Pero nada quita, y de hecho hay quienes lo están previendo así, que se convierta en un actor político importante, sobre todo para su partido, para Fuerza Popular. Él ha dado un breve mensaje en el que pide perdón a las personas a las que él ha defraudado durante su gobierno y ha hecho un llamado a la reconciliación. Y este llamado también parece que se lo hace a sus propios hijos, a Kenji y a Keiko. ¿Cómo va a actuar él a nivel político, cree usted? Legalmente, que es la única respuesta que puedo dar, solamente su enfermedad le genera las limitaciones. Si su enfermedad debidamente medicada, compensada, le permite desarrollar actividades públicas, creo que progresivamente lo va a hacer, ¿no? O sea, el haber recibido el indulto no le impide a él volver a la vida activa, política, él fue condenado, hacer declaraciones políticas. Fue condenado, 12 años cumplió de pena, y el indulto humanitario determina que esa pena ya ha concluido. Y al haber concluido esa pena, como cualquier otra persona, recupera los derechos que la enfermedad le permita, dado a que sale por razones médicas, ¿no? Muy bien, doctor. Bien, quería aprovechar su presencia también para preguntarle sobre el caso de Ollantumala. ¿Cómo está esto? ¿Cuándo esperan que se presente la acusación? Porque ya vimos que van a continuar por lo menos para este tiempo en prisión preventiva. El fiscal ha solicitado algunas pruebas más de Brasil, la declaración de
Jorge Barata, documentación de diversos casos brasileños. Nosotros venimos aportando igualmente prueba que necesitamos para presentar la defensa en juicio. La Fiscalía ha ofrecido que va a formular la acusación en enero. Veremos si eso es posible y con ese plazo estamos trabajando. Tanto Fiscalía como Defensa en la velocidad necesaria para tener nuestras pruebas y en juicio, desde nuestra perspectiva, demostrar la inocencia del expresidente Humala y de su esposa. Y no puedo evitar preguntarle, ¿usted ha conversado con Ollanta Humala sobre el indulto a Alberto Fujimori? No con detenimiento, pero al inicio marcamos claramente, como lo hice también cuando asumo la defensa del presidente Fujimori o de cualquier político, yo defiendo al ser humano, no defiendo su obra política. Eso queda al juicio de los políticos y de la historia. Entonces, mis convicciones políticas las mantengo con igual libertad y no me hipoteco con ningún cliente. Claro. Paradójico que ahora sea Humala el llamado reo de Barbadillo, ¿no? Porque ahora se queda solo. Él ha estado algunos meses de alguna manera acompañado con Alberto Fujimori. ¿Sabe usted si en algún momento tuvieron algún tipo de cercanía, de relación, llegaban a conversar? Bueno, hubo, y es conocido por Kenji, que contaba ese apoyo inicial que existe entre ellos, pero creo que en este momento el presidente Humala, y sobre todo un día como hoy, más bien está concentrado en que ha tenido esta oportunidad de poder estar con su esposa, sus hijos en el cumpleaños de su hijo menor, y en lo que conversamos concentrado en su defensa. Ahora, siempre en el aspecto legal y constitucional, ¿el ministro de Justicia podría ser llamado al Congreso de la República para una interpelación sobre el indulto otorgado a Alberto Fujimori? Creo que esta última experiencia de un prematuro procedimiento de vacancia presidencial, cuando se podía seguir investigando en la Bajato y en la Fiscalía si el presidente Kuczynski tiene alguna implicancia en este caso, igual, lo que correspondería es pedir informes. La interpelación, digamos, primero antibiótico, de ahí cirugía. Claro. Entonces creo que pedir informes, que los funcionarios responsables vayan y expliquen, como lo están haciendo en algunos medios, es adecuado. Es decir, se podría crear una comisión especial para... No es necesario, para creo que la Comisión de Justicia podría del tomar Congreso el caso. Tiene la competencia como para preguntar cuál ha sido el procedimiento de gracia presidencial, ¿no? O sea, no quedarnos en la visita a Barbadillo, fotos, la televisión y calentar el movimiento. O sea, los congresistas no están para calentar las protestas sociales, sino para canalizar instituciones. Todos estos jovencitos que salen a protestar y que no vivieron, solo conocen lo que se les contó. Yo hace un tiempo voy a un debate en San Marcos sobre una sentencia y me encuentro con jovencitas que podrían ser mis hijas, iban Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo. Entonces me cuestionaba como adulto, ¿qué hago yo como sociedad para permitir que esas jovencitas con zapatillas y jean piensen que Gonzalo era un ángel? Pero también que se ha hecho desde el Estado, ¿no? En los libros de historia, somos la todos educación. nosotros. Yo creo que la violencia y el odio ha impedido que narremos la historia completa. Al fin se acabó, a mi modo de ver, espero que solo un solo ojo llore, la justicia. ¿Por qué no hay dos ojos que lloran? ¿Por qué es un ojo que llora? ¿Por qué solo recordamos el día del video Curi Montesino, pero no la captura de Abimael Guzmán, que eso recién se está corrigiendo? La historia tiene que ser completa y por eso es que yo propicio algún tipo de solución similar como la de la Colombia. Ellos eran las FARC vinculados al narcotráfico. Les han dado curules en el Congreso, medios de comunicación no han devuelto un sol. Los autores de la fórmula les han dado el premio Nobel y el Papa ha ido y los ha bendecido. Doctor, pero ahí lo que usted está pidiendo es la liberación también entonces de terroristas. Debemos empezar por los defensores del Perú y respetar el cumplimiento de las penas. Y hay que ir progresivamente. Ese tipo de solución no es de un día para otro. Hay que anunciarla públicamente, hay que explicarla y hay que ir para pocos. Yo arrancaría en el ejemplo que les puse de los chicos de Chuchis hace un momento. ¿Cuántos chicos menores hay acá? Todos van a ir a estudiar a la universidad gratis. No tienen ustedes agua, van a tener la mejor planta de agua tratada. A los dos. Es justicia para dos lados, por eso la balanza y la justicia es dos platos. Yo no digo para uno, yo digo para los dos y a la misma vez. Hay que comenzar. Este es un punto de partida. Bueno, esperemos que sea así en realidad, pero para que exista una reconciliación tienen que haber dos partes que estén dispuestas. Lo importante es que haya dos.
Yo un día, Marisol Pérez yo sí me conversaba, ¿por qué solo un ojo llora? Es el ojo que llora. ¿Por qué no son los ojos que lloran? O el dolor solo estuvo de un lado. Muy bien, doctor. Gracias por estar aquí. Gracias a usted.